seminario. Por Argentina tenemos a María de los Ángeles Lucero, Chile, Gonzalo Jiménez, España, Antonio López Triviño, Honduras, Margaret Abbott, y México, Fernando Toro. Quisiera felicitar y dar infinitas gracias a Fernando Toro, el ideólogo de este seminario, y que junto a su equipo están dando soporte para que esto sea una realidad. Hoy estamos haciendo historia, con 30 miembros de familias empresarias de 5 países de Iberoamérica que se reúnen para compartir sus puntos de vista sobre un caso ficción que se les ha entregado con anterioridad a esta fecha. Las edades de quienes asisten van de los 17 a los 80 años, miembros de la primera a la quinta generación, de diversos rubros y tamaños, bueno, como es la familia empresaria y la empresa familiar. Como esto es nuestro primer seminario, quiero pedirles que sean indulgentes con nosotros porque tal vez cometeremos algunos errores. Esperamos solucionarlos para las versiones siguientes, pero siempre abiertos a recibir sus sugerencias y comentarios, los que podrán dejar en el chat o enviar también a nuestros mail o WhatsApp. Nuestro programa está definido para 2 horas y es el siguiente. Los primeros 5 minutos, una bienvenida, que es la que estoy dando yo. Después tenemos 20 minutos con Gonzalo Jiménez, que se va a dedicar al relato del caso y dar sus comentarios. Después tenemos 5 minutos donde tendremos un break para un café y ya viene la formación de los equipos, que ya nos va a estar contando Fernando. Tenemos 40 minutos para la solución de las 3 preguntas que hará cada consultor en su respectiva mesa a su equipo. Después de eso tenemos otro break de 5 minutos. Volvemos después todos juntos a un plenario donde vamos a compartir preguntas y respuestas. Y finalmente tenemos el cierre de despedida que lo hará Fernando. Cada consultor tendrá una sala virtual con el nombre del personaje destacado de su país, que ustedes mismos han elegido, a modo de homenaje a ellos. Y en esa sala habrá 6 invitados de distintos países. El consultor hará de moderador y formulará 3 preguntas originales a su grupo, las cuales deberán ser respondidas como grupo y luego presentadas por un vocero designado, que no podrá ser el consultor. Ideal que escriban en un PowerPoint las preguntas y sus respectivas respuestas para poder compartirlas en pantalla en el momento del plenario. Recomendamos y solicitamos tener sus cámaras siempre abiertas y sus micrófonos siempre apagados, excepto cuando deban intervenir. De esta forma, los ruidos del ambiente de donde se encuentren no afectarán el audio del hablante. Bueno, con esto damos por inaugurado el inicio de lo que esperamos sea un encuentro periódico en el que iremos incluyendo a todos los países de Iberoamérica y el Caribe, tal vez también a otros países como Canadá y Estados Unidos, siempre con invitados de habla hispana. Les deseo mucha suerte y que disfruten esta actividad que hemos preparado con tanto cariño para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. A continuación, le pido a Gonzalo Jiménez que haga una apertura del caso, que nos presente un resumen del caso que vamos a trabajar. Gonzalo. Excelente, encantado. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de saludarlos. Gracias por la oportunidad también de poder presentar el caso. Voy a proceder a compartir la pantalla, si es que me lo permiten. Sí, parece que sí me lo permiten. Y un momento. Ahí. Listo. Ahí estamos, parece, ¿sí? Espero que todos puedan verlo muy bien. Bueno, este es el caso de la familia Silva, es un caso práctico. Familia Silvia Corcuera, SSIL Proyectos, SIL, le vamos a llamar para hacerlo más corto, una compañía mexicana. Es un caso en que los nombres se han ocultado para proteger a los inocentes y eventualmente si hay algún culpable, por si acaso también, podría estar eventualmente protegido, digamos. Entonces, lo que tengo para mostrarles en esta introducción, que espero que sea breve y ágil, para beneficio de todos, es lo siguiente. Quiero mostrar primero, simplemente como un recordatorio de algunos de los conceptos que se muestran en el caso. Yo creo que puede ser bueno para facilitar
la conversación posterior. He puesto 3 láminas como para plantear estos elementos. Esta es la forma como con mis colegas en Chile, en Proteus, donde trabajo, visualizamos la realidad de las empresas familiares que son propietarias de empresas, ¿no es cierto? En que ustedes pueden encontrarse a la mano derecha de ustedes la realidad de accionistas, entre los cuales podrían haber no familiares y hay accionistas familiares. A menudo solo hay familiares, pero siempre está la posibilidad de que existan algunos no familiares. Estos accionistas se reúnen en la asamblea o junta de accionistas y que delega, nomina, ¿no es cierto?, a un consejo de administración o directorio, como le llamamos más bien en Sudamérica. Y coloco las 2 palabras porque en México, ¿no es cierto?, se habla más de consejo de administración y acá hablamos un poco más de directorio, pero estamos hablando de lo mismo. Del directorio delega sus funciones y tareas en una gerencia general que podrá tener sugerencias de área. Ahora, si nos movemos de este mundo azul o gris, no sé qué color le llega en su pantalla, podemos entrar al mundo más amarillo de la familia, en el cual el punto de conexión con lo anterior, en que hay accionistas familiares, pero también hay familiares no accionistas, como vamos a ver en nuestro caso. Estos grupos familiares es de buena práctica, es de buena costumbre, que se reúnan en asambleas familiares para educar a las siguientes generaciones, transmitir una visión positiva, constructiva, de futuro, etcétera, y motivar también a los distintos miembros de la familia e informarlos respecto del avance del negocio. Y normalmente el brazo que gobierna a la familia es el consejo familiar, que tiene un paralelo, por eso están los mismos colores, que el consejo de administración o directorio, porque uno es encargado del gobierno corporativo, las decisiones de negocios, y el otro de las decisiones como familia propietaria de empresa, como familia empresaria eventualmente. Entonces, esto es como una especie de forma de ubicarse, de manera que estemos todos hablando el mismo idioma y se facilite la conversación. Nada más que eso, no me detengo más y obviamente después podemos, si hay consultas, responderlas o aclararlas. En el caso, se mencionan estos elementos, pero acá quise agregarlo de manera esquemática, de manera que fuera claro y ordenado para todos. Entonces, le hago ahora un zoom a la cajita naranja del Consejo Familiar, para dejar claro que su propósito, que es un espacio. En el gobierno corporativo, si uno mira todas las cajas que mostraba anterior, son espacios, instancias, oportunidades de conversar, de discutir y acordar temas de interés familiar y empresarial. Y que de esa manera podamos ir desarrollándonos y fortaleciéndonos como familia empresaria. Recordemos que no somos automáticamente una familia empresaria por tener una empresa. Convertirse en familia empresaria requiere un trabajo, un proyecto, una construcción de un proyecto común en ese sentido. Entonces, las funciones más claras de un consejo familiar son las 4 que pongo ahí. La primera, que tiene que ver con definir una visión estratégica, ¿no es cierto? Y un proyecto compartido, un cierto código de entendimiento de la familia y fijar algunos criterios de toma de decisiones empresariales, la filosofía, estilo, principios, normas éticas. Y que eso es una tremenda base que le ayuda al propio directorio o consejo de administración que está al frente, ¿no es cierto?, en el esquema que mostraba recién, inspirarse, orientarse, enmarcar su labor, su función y su misión de gobernar el negocio o los negocios, el holding, lo que fuere. En segundo lugar, otra función clave del Consejo Familiar es un rol legislativo, que tiene que ver con establecer normas, reglas y políticas de la familia en torno a temas de negocios y propiedad. Esto con el gran objetivo de evitar conflictos, ¿no es cierto?, se establece normalmente un protocolo familiar. A veces se establece un protocolo familiar y a veces un protocolo de gobierno corporativo o un protocolo que incorpore a ambos, que también es posible. Pero estos protocolos, entonces, ayudan como a fijar las reglas del juego. Eso es lo que es un protocolo que lo voy a mostrar muy cortito en la lámina que viene. También el Consejo tiene una labor
de conciliador. Conciliador en términos de trabajar la armonía y el equilibrio en la relación familia, empresa, propiedad. A veces se producen ciertos desequilibrios que es importante monitorear, observar y corregir algunos de esos desequilibrios en ciertos momentos del tiempo. Y por otro lado, tiene un rol formativo, porque forja la identidad como el sello, el ethos, me gusta hablar por lo que he investigado de muchos grupos empresariales en América Latina, su ethos distintivo, su sello, instruyendo particularmente a las nuevas generaciones acerca de los derechos y deberes. No solamente no puede haber uno sin el otro, ¿no es cierto? Como accionista, incluso la palabra socio es más poderoso en temas de familia, de negocio y de propiedad. Y en particular temas que tienen que ver con la sucesión y con la gestión de la riqueza heredada. Entonces, esos son como los elementos de la riqueza del patrimonio que se está poniendo a disposición de las generaciones que vienen, como vamos a estar observando en nuestro caso. Espero que mi chileno sea entendible hasta ahora y no está hablando demasiado rápido. Así que normalmente me ordeno un poco. Ustedes saben que los chilenos somos los que peor hablamos en el continente. Y entre los chilenos yo creo que, a pesar de que soy profesor, debo ser de los que peor habla del país. Así que cualquier duda me pregunta, nos interrumpen por supuesto. Y voy entonces a lo que es el protocolo familiar para tratar de sintetizarlo muy brevemente. La verdad que lo más reducido que pueda ponerlo en ese sentido. Es un instrumento en el fondo, un mecanismo, uno pudiera pensar, ¿no es cierto?, que capta la singularidad de la empresa familiar y refuerza a través del proceso la unidad y el compromiso de los miembros de la familia con esta. Entonces, en ese sentido, uno puede bajar de internet hoy en día un protocolo, pero la verdad es que tiene que estar en función de la familia a la cual intenta regir. ¿Por qué? Porque genera normas que regulan diversos aspectos de la familia empresaria en relación con la familia. Y cada familia, cada definición de familia, uno se abisma de la cantidad de definiciones distintas de los negocios y también de la propiedad, con la idea de intentar consolidar las ventajas competitivas, o familyness, como le llaman a las ventajas competitivas de las empresas derivadas de una propiedad familiar. Entonces, es un instrumento, es instrumental, por lo tanto, en ese sentido, y muy a la medida de cada familia. En segundo lugar, y probablemente lo más importante es esto muestro acá en segundo lugar, es que esto se articula a través de un proceso de diálogo abierto entre todos los miembros de la familia empresaria relevante respecto de diversas temáticas, llegando a acuerdos, la mayor cantidad de veces son consensuados. Algunas familias pueden establecer normas de toma de decisiones que puedan ser por votación, que está perfecto. Lo habitual en el protocolo es que sea más bien consensuado, pero de todo me ha tocado ver en estos 25 años que llevo en estos temas. Entonces, por lo tanto, lo importante es que aseguren su continuidad transgeneracional, con resultados positivos, constructivos, en la dinámica económica y en el capital relacional, el capital de vínculos, de relaciones, la confianza, la cercanía, el beneficio de la duda, las expectativas positivas que una familia tiene. Por eso es que está importante que sea un proceso que sea dialogado y ojalá que los acuerdos fueran consensuados, porque eso fortalece, como digo, en el fondo, tanto los negocios como las relaciones entre los miembros de la familia. Los ayuda mucho. En tercer lugar, ¿cómo se materializa? ¿Dónde queda? Acá tenemos algunos de los colegas que nos acompañan, son abogados, entonces a decir, oye, si no hay un documento, esto es música. Entonces, cuando me pongo gracioso me sale un poco de tos. Perdone. Ok. Se materializa en un documento de acuerdos, los cuales en una etapa posterior uno puede convertirlos en legalmente vinculantes. Es bueno primero crear el consenso y después ya, ¿no es cierto?, transferirlo a documentos legales que respalden las decisiones consensuadas de la familia. En ese sentido, entonces, se colocan los acuerdos de estas partes, de los miembros de la familia,
y en el cual se instauran los compromisos asumidos por el sistema familia-empresa, sentando una estructura básica, o sea, una forma de funcionar, como que todo este articulado que mostraba en el lado amarillo, 2 láminas atrás, se estructura en buena medida con un protocolo, con esa estructura básica, y que por lo tanto nos va a proporcionar pautas a seguir en la transición de los distintos escenarios que se van a presentar en las generaciones. Entonces, en ese sentido, es un puntal, es una base que ayuda a proyectar. Termino esta lámina de protocolo familiar diciendo que a pesar de que uno espera que esto se proyecte de cara a las generaciones, hasta ahora, en todos mis años, ya estoy viejo en estos temas, nunca he visto todavía un protocolo escrito en piedra. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el fondo los protocolos tienen que tener la facilidad, la posibilidad de ser actualizados, de tener un ayornamiento y que cada generación lo haga propio y decida con qué se queda y qué quiere cambiar cuando le toque su momento de estar a cargo del gobierno familiar o corporativo. Entonces, por lo tanto, también los protocolos tienen que incorporar esos elementos. Con esto he resumido lo más que he podido, como para tratar en el fondo de ponernos todos en un mismo pie, porque quizás algunos de ustedes leyeron con mucha profundidad, otros leyeron un poco, tuvieron menos tiempo para verlo, entonces quisimos como los elementos que se comentaban. No comento de algunas familias, pero lo digo después cuando tomo el caso. Las familias enoquianas. Vamos entonces a nuestro caso. Bueno, esta es una historia más interesante. Ustedes van a ver que en realidad teníamos nosotros información privilegiada. Ustedes vieron una parte de la historia, pero ahora es como la punta del iceberg, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que hay debajo, cuando veamos un poquitito las dinámicas que hay al interior de esta familia. Una familia muy interesante, muy especial. Bueno, estos son los antecedentes y los voy a leer muy brevemente y ágilmente, con la idea simplemente de refrescarle la historia que vamos a estar discutiendo. Bueno, desde que Georgina, su hija mayor, se iba a casar, el ingeniero Sebastián Silva se mostraba cada vez más preocupado. No desconfío de Rafael, un muchacho, pero ya sabes, Georgina tiene el 40% del capital de la empresa. Sin embargo, cuando su compadre y amigo le propuso, ¿y por qué no reestructuran el capital y lo cambian? Su reacción fue histórica. No, ¿cómo crees? ¿Qué va a decir mi yerno, no es cierto? No podemos partir de la desconfianza, será el esposo de mi hija. O sea, ahí se nos puso hombre institucional defendiendo la sagrada institución de la familia, en buena hora. Ahora, ¿qué era de la historia de la empresa? SIL Proyectos fue fundada en el año 1970 y sus propietarios a la fecha eran Sebastián Silva Rendón con 20%. Y él había anticipado la transferencia, ¿no es cierto?, de la propiedad a sus hijos Sebastián Junior, le vamos a llamar Junior para no confundirnos con 2 Sebastianes en la misma historia, ¿no es cierto? Junior y a Georgina con un 40% cada uno. Por lo tanto, ahí estaba, ¿no es cierto?, el repartida la propiedad de la compañía. Ahora, a la fecha, las decisiones del padre, ¿no es cierto?, Sebastián, eran consensuadas, digamos, ¿no es cierto?, a la pasada, incluso quizás con Junior, quien conocía el negocio y se preparaba para atenderlo, porque era como el que siempre le habían dicho. Georgina, en cambio, estudió literatura británica y firmaba cualquier documento sin cuestionarlo. ¿Será igual cuando se case con Rafael, ingeniero civil con experiencia en un ramo similar? ¿Pedirá al yerno representar a su esposa en las juntas o asambleas de accionistas? ¿Puede solicitar un asiento en el consejo de administración o directorio o requerir dividendos? ¿Conoce la política de reinversión casi total de los dividendos que ha manejado la familia desde la fundación de la empresa? Se preguntaba con cierta inquietud nuestro amigo Sebastián. Inquieto, conversó con su compadre, quien tenía más experiencia en temas de empresas familiares. Y quien le habló con bastante confianza y soltura, ¿no es cierto? Se nota que conocía a Fernando ahí en México, probablemente lo había puesto al día, ¿no es cierto? Y le explicó del Consejo Familia, del protocolo familiar, y también les contó de estas famosas familias bicentenarias, les Enoquian, un grupo, ¿no es cierto?, compuesto por varios europeos, japoneses, etc. En realidad las empresas japonesas que están en les Enoquian son empresas milenarias incluso. Algunas de ellas son las fabricantes de soya, de las primeras soyas esas que uno tiene en la casa, y representan Coca-Cola, en fin, me tocó conocer en Japón a algunas de ellas, así que
lo hablo con mucha admiración de lo que me tocó ver. Bueno, inquieto nuestro amigo Sebastián conversó con su compadre, entonces, y finalmente, el fin de semana se decidió. Y por lo tanto, cuando llegó a casa, le dijo a Beba, su mujer, tenemos que juntarnos con los muchachos. ¿Crees que puedan el miércoles en la oficina? Hay un nuevo proyecto del que les quiero platicar. Bueno, mientras esperaba que llegaran sus hijos, Sebastián seguía un poquito ahí como inquieto, como incómodo, como herbarándose, y se preguntaba. Su amigo, su compadre le había dicho que esto era para hacer tangible los sueños de los fundadores. ¿Será posible hacer tangible los sueños de los fundadores? Él, que era un hombre más de números, de matemáticas, se lo preguntaba. Entonces, esa es la historia que ustedes han leído, y ahora queremos presentarles con un poquito más de detalle a nuestros amigos Sebastián y Beda. Esto es lo que se conoce como el genograma, que es como el organigrama de una empresa, pero que marca la estructura de una familia. Siempre en el genograma, por convención, se colocan los hombres en cuadrado y las mujeres, como todo el mundo sabe, son más redonditas, así que se ponen en un círculo. Entonces ahí tenemos a Sebastián y a Beba, a Georgina, con Rafael, que es su novio, ¿no es cierto? Hay una cosa media rara abajo, pero la voy a comentar después. Y después tenemos al otro lado al hermano menor, a Junior, como le vamos a estar llamando. Ahora, queríamos que les vieran las caras para que se compenetraran con ellos en el fondo, pero queremos que conozcan un poquito su historia, su perfil. Entonces, acá con mis amigos y colegas, ¿no es cierto? Hemos planteado que esta es la historia de cada uno. Por ejemplo, Sebastián, 75 años ya, ingeniero civil industrial y empresario dotado de un talento natural para el desarrollo de proyectos innovadores. Cariñoso y cordial con sus cercanos, algo machista, un poco en el estilo antiguo, ¿no? Desconfiado también y controlador, sobre todo con los desconocidos. Para que se vayan haciendo una idea ustedes, ¿no es cierto? Casado hace 40 años con Beba, la mujer de su vida y su fiel consejera, aunque nunca la involucraba en el negocio. Fundador, presidente y gerente general o CEO de CIR Proyectos. Exitosa empresa innovadora, soluciones tecnológicas. Preocupado por el futuro de la empresa, a la cual considera un verdadero hijo mayor y cuyo sueño y su sueño de cara a esa empresa es que trascienda, que se proyecte, ¿no es cierto? Esa es un poco la inquietud con que Sebastián congrega a sus hijos. Adora a sus dos hijos, aunque siente una especial debilidad por la regalona, la consentida, como quiera que le llamemos en nuestros distintos países, Georgina, la niña a sus ojos, como dicen con una forma tan bonita en el sur de España. Tiene una relación algo tensa con Junior, quien dejó la universidad y se vino a trabajar así. Pues lo considera un poquito adepto a la ley del mínimo esfuerzo. Lo encuentra medio millennial, dice a veces. Lo que le inquieta por tratarse de una industria que no admite ningún tipo de complacencia. Posee el 20% de la empresa, ya lo saben, y por razones tributarias ya transfirió el otro 80%. Hablemos de Beba. Beba es como, acá es como la convidada de piedra, ¿no? El caso que ustedes leyeron no cuenta mucho. Yo les quiero contar algunas verdades de Beba. Ella es una abogada, es una académica muy reconocida y actualmente es profesora honoraria de la Facultad de Derecho de la Ciudad de México. Mujer criteriosa, ponderada, muy de piel y de privilegiar a la familia. Tiene una gran afinidad con su hijo Junior, a quien admira la capacidad de gozar la vida y las cosas simples que comparte. Le gustaría que Sebastián, su marido, bajara un poco la intensidad de la carga laboral, porque lo trabajólico le ha afectado un poco la salud. Sebastián, como que no quiere escuchar, sí lo hago, dice, ¿no es cierto? Como el chavo, pero no baja mucho su ritmo. Vamos entonces ahora a los hijos. Georgina Silva García, 35 años, licenciada en literatura británica, dotada de una gran creatividad, humanista, la cultura, la filantropía, grandes habilidades relacionales y sentido común. Siente que con el gran patrimonio de la familia se puede hacer mucho por la educación de los más válidos. Accionista, tiene el 40% que ya saben, adora a su padre y tiene una relación un poquito tensa con su madre. Somos demasiado parecidas, dice a menudo. Quiere mucho a su hermano, aunque a veces siente que este se vuelve un poco celoso de la estrecha relación que tiene ella con su padre. Y piensa que Junior sufre un poco por intentar cumplir en vano con las altas expectativas del exitoso padre.
acá vienen las novedades, porque lleva 3 años viviendo con Rafael, como se usa ahora. No en mi época, pero sí se usa ahora. En el fondo, ¿con quién se va a casar? En parte, esta decisión se vio gatillada por una estupenda noticia que va a contarle a Sebastián y a Beba, que van a ser abuelos. Acaba de enterarse que tiene 2 meses de embarazo. Intuye que será varón, y ya habla de Cevita, en homenaje al abuelo. ¿Okay? Esa es la cosa. Y Sebastián, 30 años, no terminó de estudiar en ingeniería, pero aprendió lo suficiente para ponerse a trabajar temprano con el padre. Hoy es gerente comercial, decía el proyecto. Relajado con los amigos, simpático, cercano con las personas, nunca se le conoció una novia. En la empresa se siente muy presionado, lo que lo lleva a veces a actuar en forma un poco brusca, a veces incluso un poquito tiránica y conflictiva. Tiene una gran afinidad con su mamá Beba, que les encanta gozar la vida. Tiene el 40% que le transfirió el padre, y su mejor amigo es el hermano menor de su cuñado, Rafael, ¿ok? Que fue quien hizo las presentaciones. Vamos al quinto en discordia. Bueno, uno sabe si era en discordia o concordia, nunca se sabe, y es el pariente político. Rafael Valdivieso. Mírenle la cara, algo les puede decir esa mirada aguda que tiene, ¿no es cierto? Ingeniero civil industrial especializado en sistema de estudio en el TEC de Monterrey, máster en Stanford. Trabajó en desarrollo de proyectos en Silicon Valley por varios años, pero volvió a México por su amor por Georgina. Hoy es gerente de proyecto de Global Pro, una subsidiaria tecnológica de una gran empresa que hace manejo de proyectos en Estados Unidos. Incluso ahí se le considera una estrella emergente. Y se rumorea que quieren llevárselo en algún momento de vuelta a California. Asertivo, carismático, seguro de sí mismo, franco, abierto, y digo competitivo y exigente en el mundo profesional, es una persona muy querible y cercana. Georgina es el amor de su vida desde los 17 años, y está feliz que ella haya aceptado casarse con él, y fascinado con la idea de convertirse en padre, y se proyecta viviendo siempre en México con ella. Respeta y valora a su suegro, aunque siente una cierta aprensión que este proyecto se esté quedando un poco atrás en la carrera tecnológica, según lo que le ha tocado ver en su trabajo. Prefiere no tocar el tema con Georgina, aunque más de alguna vez lo han conversado, incluso un poco apasionada o acaloradamente. Eso es, por lo tanto, la historia, y ahora podemos entonces concentrarnos en las conversaciones que pueden tener nuestros amigos. Fernando, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, Gonzalo. Muchísimas gracias. Yo creo que toda esta historia está muy nutrida. Tenemos muchos temas que podemos desglosar en los equipos. Ahora, a continuación, lo que tenemos proyectado es darnos 5 minutos de break para levantarnos un poquito, tomar un café, ir al baño y estar listos para regresar a los grupos de trabajo que se crearon de manera aleatoria y en donde van a estar una persona de cada país con un consultor, y la idea es quedarnos con 3 puntos que después regresemos a trabajar en la plenaria. Si les parece bien, en 5 minutos, siendo acá las 10:35, nos vemos a las 10:40, si les parece bien, para continuar ya en las salas virtuales. Gonzalo, ¿vas a decir algo? Sí, muy cortito, que voy a estar mostrando las láminas. Si alguien quiere volver a ver algo en el break, me lo dice con el micrófono, y encantado de mostrársela, por si quieren recordar o fijar alguna idea que no les quedó clara. Solo eso, Fernando, gracias. Ok, muchísimas gracias. Igual, si podemos compartir por WhatsApp, creo que tenemos los consultores por WhatsApp el caso, lo podemos reenviar a nuestros amigos para que lo puedan también revisar. Nos vemos ahorita en 5 minutos, cuando ya nos vamos a través de la sala virtual de Zoom, nos vamos a acomodar en diferentes espacios cada uno, si les parece muy bien. En relación a las nuevas decisiones, o sea, que su hija empiece a ejercer su propiedad. Ahora yo creo, perdón, creo que es interesante e importante valorar al yerno en este sentido, en el cual si lo integramos
a la empresa familiar va a ser bastante positivo, Ujú. porque el yerno tiene una capacidad, un profesionalismo superior al hijo. Entonces, el aporte que puede hacer dentro de la empresa es bastante importante y la va a fortalecer con su conocimiento, con su profesionalismo. Y va a ser algo positivo para la empresa familiar. Sí. Sí, desde una óptica de crecimiento en cuanto a eso, pero cuando uno lo ve como competencia o la pérdida de la posibilidad de tener las riendas de la empresa, yo creo que este hombre, antes de preguntarse o reevaluar el tema del protocolo, tiene ese miedo, ¿no? No está viendo las capacidades ni la cualidad del yerno, sino todo lo contrario. La pregunta un poco, o el tema, el debate, ¿no? Orienta. Uy, menos mal. Dan esperanza, que nosotros estamos ahí en el punto de entrada. Bueno, y veo que se nos sumó otro integrante, Eduardo. Bienvenida Patricia, bienvenido Eduardo. ¿Puedes contarnos de ti un poquito, por favor? Hola Gonzalo, soy compañero, socio de Fernando. Estoy nada más de visita por Ok, los ya. grupos grabando Ok. una pequeña parte de cada uno. Adelante. Excelente, excelente. Bueno, mucho gusto de conocerte también. Bueno, vamos entonces a empezar la conversación respecto del caso. Como comentarios generales, ¿no es cierto? Un poco de la impresión que les da esta historia, este caso, y después yo tengo algunas preguntas que me gustaría proponerles, pero creo que a lo mejor es bueno que haya, primero que circulemos un poquitito unas opiniones generales, algo corto, no tan largo, pero después, en algún momento, si nos alargamos, los voy a cortar para que nos concentremos en las preguntas, ¿les parece? O, si prefieren, les muestro las preguntas y a partir de ahí, para provocar la discusión. No tengo ningún problema, como prefieran. Mejor hagámoslo al revés. Dejen mostrar las preguntas, porque así lo muestro en pantalla y después sacamos la pantalla y nos miramos entre nosotros, ¿les parece? Le pueden sacar, si quieren, una foto a las preguntas, ¿les parece? Y así las pueden acompañar cuando las saque de pantalla. Ahí voy a compartir. Ahí está el sillón. Acá hay algún tipo de preguntas que quería proponerles. Se los voy a leer brevemente de manera que después fluya. Y después tenemos que decidir quién de ustedes, que lo puedo decir yo, va a ser el que va a ser la vocera o el vocero. En este grupo hay mayoría mujeres, así que ya estoy viendo que el poder femenino va a ser más fuerte acá. Lo vamos a ver. A ver, algunas preguntas como para provocar un poquitito la discusión. Uno podría pensar en esta familia Silva, ¿qué tipo de familia empresaria queremos ser? La palabra familia empresaria es una palabra muy amplia y también un poco ambigua, entonces uno puede imaginarse que le gustaría ser más de uno o de otro, por ejemplo, de algún tipo. En segundo lugar, muchas familias se cuestionan dónde poner sus prioridades. Y hay familias, uno puede inmediatamente distinguirlas si son, con lo que, como se conoce en inglés, business first o family first. ¿Qué quiere decir eso? Que anteponen el negocio para cualquier decisión, cuando tienen que decidir respecto al negocio, el negocio manda, o lo que manda son las necesidades de la familia. Son dos polos totalmente distintos. Cuando uno es business first, coloca a los mejores en los mejores puestos y les exige como tales, y si hay mejores externos, los cambia, por decir algo. Si es family first, la familia tiene derecho a hacer un poco lo que quiera con el negocio. Entonces son preguntas relevantes. También uno puede preguntarse, algunas familias cuentan con este órgano que ahora se le llama el Family Office, que es de donde se manejan las inversiones, lo que no está puesto en el negocio, ¿no es cierto? El manejo del patrimonio líquido, o nuevos emprendimientos, o nuevas actividades, o la filantropía, muchas veces se ven en el Family Office. Entonces uno podría preguntarse, ¿quién estará en ese espacio? Si es que existe, si tiene sentido hacerlo. ¿Cómo se alinea lo que puede ser el propósito empresarial del negocio con los intereses familiares de las personas? ¿Qué les parece? Yo creo que es importante
la formación de un protocolo familiar. De ahí parte del protocolo, parte toda la definición del futuro y la proyección de la empresa. Y un buen plan de sucesión, ni más ni menos. Yo creo que el Sebastián, en alguna medida, ha estado dirigiendo la empresa autocráticamente como cuando la comenzó. Ahora que ya los hijos, que él ya está mayor y que los hijos pues tienen propiedad de la empresa, es el momento de dialogar, transmitirle su visión y en alguna medida pues que cada quien vaya tomando su rol de acuerdo a sus capacidades y su deseo también de entrarle a la empresa, porque yo puedo ser propietario de la empresa, pero si no estoy interesado en participar en ella, pues entonces contratemos un gerente y que sea otra la persona. Ahí es donde tiene que haber un consenso, producto de un diálogo para ver realmente cuál va a ser el siguiente Pero ese gerente, de alguna manera, yo puedo buscar un externo, pero la propiedad la tengo que ejercer. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí con esos dos propietarios que tienen el 80%? Que hay una que tiene el 40% y que, bueno, no está todavía involucrada en ese rumbo, que aunque se le tengo que dar al gerente, ¿no es cierto? En esa visión compartida de la que muy bien hablaba Raúl. ¿Cuáles son esas conversaciones y qué es lo que nos estaría faltando acá? Este síntoma, por decimos, bueno, queremos la continuidad en manos de la siguiente generación. Y muchas veces dentro de la siguiente generación, en este caso son 2 hermanos, pero muchas veces hay 3, 4 hermanos, ¿sí? En donde ya nos dividimos la propiedad, queda dividida entre estos hermanos, algunos saben más de empresas, pero otros no, pero en definitiva, quienes tienen la propiedad son los que de alguna manera necesitamos su apoyo para seguir desarrollándonos como familia empresaria, como empresa familiar. Entonces, ¿qué les parece que está faltando? Bien, que pudiera ver la parte de lo bueno que tiene el esposo o sea, Rafael está muy formado y puede colaborar muchísimo y generar una empresa mucho mayor, más innovadora, incluso trabajando conjuntamente con el tema, con su hija. O sea, me parece que puede ser un gran aporte. Pienso que sería positivo el ingreso de Rafael. Os voy a dejar la tercera pregunta después, que es que yo os planteo, es que ¿qué opináis de los in-law o de los parientes políticos? ¿Cómo lo vemos? ¿Alguien piensa en el tema de los especial? ¿Qué pensáis de eso? Bueno, ¿Por qué creéis, Melissa? O bueno, dinos. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, que yo soy tercera generación, creo que en la segunda generación, que solo eran 2 hermanos, los parientes políticos como que su aportación fue positiva, fue buena, pero eran una cantidad de opiniones limitadas. Ahorita nosotros ya estamos en la tercera generación y somos 11 primos, ¿se imaginan? Ya la opinión de 11 personas más ya puede crearse mucha confusión, mucho conflicto. Entonces yo creo que, en mi opinión, que lo mejor es evaluar los casos de cuál es como el currículo del pariente político y si de verdad la aportación que puede hacer en empresa familiar puede ser válida y puede ser estratégica y positiva para la empresa y no solo como porque es pariente político debería de opinar. Vale. Eso vamos a ver un poquito más tarde. Y en el caso vuestro, la propiedad de los 11 primos, ¿tenéis propiedad? O sea, ¿tenéis porcentaje de propiedad en la compañía o no? Bueno, nosotros, como mencionaba, son 2 hermanos, hay una que falleció y los 2 hermanos tienen la mayoría de propiedad y después la tercera generación todavía tiene un porcentaje súper bajo, tal vez un 1% o 2%, y mi padre y mi tío tienen la mayoría de las acciones a su nombre. Sí, señor. ¿Alguna idea, Mariana, Joaquín o Anabel? O pasamos a la segunda pregunta, porque yo creo que lo que nos ha quedado claro por el momento... Junior, en este caso, en la empresa, yo pienso que también él se ve con el deseo, que ha trabajado con su papá, que dejó sus estudios por trabajar con su papá, tal vez no intelectualmente, ¿verdad? Él está capacitado como el yerno, ¿verdad?
pero él se está metiendo. Él quiere entrar, él quiere estar, él quiere agradar a su padre. Entonces, ese es un conflicto también, como decía María Paz, que es un conflicto bien familiar, porque es más emocional, tanto como de Junior como de su papá. E incluso la hija, que tiene su rivalidad con su hermano, porque ve que el hermano quiere agradar a su papá en el negocio, en el trabajo. Carla, y es más, si vamos a eso también, imagínate la señora de Sebastián, ¿cierto? Eva, ella también ahí hay un conflicto, ella tiene un hijo preferido, entonces, y también eso, en el día a día, te aseguro que tiene que estar influyendo en la cabeza de su marido, ¿cierto? Claro. Eso, siempre las mujeres estamos desde aquí al lado, entonces, eso lo está transmitiendo, lo está diciendo, y tiene que ir afectando, o sea, a la posición de este patriarca. Difícil desde el punto de vista de él, muy difícil. Y como dice Constanza, también yo creo que un matrimonio ahora en estos días, pues, se queda, se va, ¿entienden? O sea, no es nada escrito, o sea, es escrito, pero no es que es. Puede surgir una pelea, puede surgir el divorcio, lo que sea, y puede afectar la empresa, en este caso. Definitivamente, imagínate la relación de su cuñado con él. O sea, puedo apostar a que eso no va a ser fluido ni fácil, porque si esta persona, Rafael, empieza a opinar sobre el negocio propiamente tal, eso le va a afectar y no lo va a recibir bien, porque hay un tema antes, un tema de esta relación, entonces no va a ser un aporte tan fluido ni tan fácil, probablemente. ¿Puedo acotar una cosita? Sí, claro. Bueno, en base a todo lo que estuvieron aportando las chicas, nosotros tuvimos un caso personal que, como yo comenté al principio, una de mis hermanas no está trabajando dentro de la empresa, y tenía que ver con algo muy similar a lo que le pasaba a Junior, ¿no? No se encontraba dentro de la organización, por más que, y ella siempre insistía en agradar a mi papá. Yo creo que acá está pasando lo mismo, es buscar también el cometido que quiere Junior, y por ahí no está dentro de la organización, por ahí está fuera de la organización, ¿no? Pero es encontrarlo para que, porque también él puede venir con un proyecto que también podría estar estipulado dentro del protocolo familiar, que él venga con un proyecto que sea similar o no, o afín a lo que a él le guste, y que se plantee dentro de la empresa familiar, que ese proyecto forme parte, ¿no?, de la familia empresaria, pero que él tenga... haya espacio con límites para guiarlo, que parece que está mejor preparado que el hijo en alguna forma para intervenir, o por lo menos para aportar, ¿verdad? Entonces, y si hay un poquito de celos, si hay algo, tal vez en ese código de gobierno donde se dice quién manda o quién decide, y luego quién decide, ¿verdad? Ese ordenamiento del código de gobierno podría ayudarlos a que eventualmente podría participar de alguna forma sin que se sienta que está traspasando los límites que está poniendo la familia. Entonces, yo se los dejo como una idea que si más bien antes que hacer un protocolo, decidirnos por recomendarle que haga un protocolo o decidirnos por recomendarle algunas políticas específicas, sino más bien lo podemos como enfocar desde una estrategia de ordenamiento patrimonial que le sirva para lo que el amigo le está diciendo. O sea, pareciera que él no tiene, o sea, como no tenemos datos de la empresa, pareciera que todo el patrimonio está como bastante concentrado y no ha tenido, él le dijo algo de las leyes,
como que no ha tenido mucha interés en hacer este ordenamiento. Al hacer esto, es posible que resuelva sus 4 preguntas, él, y por lo menos una de ellas, nosotros, ¿verdad? Una de las nuestras que sería si es explorar una estrategia de ordenamiento matrimonial, a menos que ustedes digan, no, yo creo que vale la pena que hagamos un protocolo, o no, lo que necesita es un consejo de familia, etc. Bueno, nos falta un punto, escoger el vocero del grupo. ¿Quién quiere ser vocero del grupo? Yo puedo ser vocero del grupo. Ok. ¿No? Quizás para el negocio. Pero en una segunda generación, en una tercera generación, en cada generación nos tenemos que volver a elegir como socios. ¿Sí? A diferencia, ¿no?, de otras organizaciones donde yo lo elijo, acá heredo a mi hermano como socio, heredo a mi primo como socio. Entonces, cuando hablamos de la visión compartida, ¿cuáles son estos temas de diálogo que tenemos que poner sobre la mesa? ¿Qué les parece? Los temas de diálogo son importantes en el sentido de que esta es una familia. Y partiendo de la base de una familia que tiene valores, tradición, cultura, es importante lo que puede aportar dentro de la misma empresa que se formó. Yo soy de primera generación, tengo 4 hijos, y formamos una sociedad con los 4 hijos, de los cuales 3 trabajan dentro de la empresa y un cuarto está fuera de la zona, vive en otro sector, pero participa de los beneficios de la empresa familiar. Y cada uno de nuestros hijos tiene una responsabilidad definida, y eso le ha dado un buen resultado, porque los valores, el respeto, es muy importante dentro de la empresa, la comunicación. Y eso es una situación bastante positiva en las empresas familiares. Y lo que dices tú, María de Los Ángeles, en relación a la segunda y tercera generación, ya empieza a complicarse la situación. Uno empieza a visualizar, uno como fundador de la empresa familiar, empieza a visualizar quién viene después de esta segunda generación, la verdad. La primera la formé yo, mis hijos están en esta segunda generación bastante integrados, con un excelente resultado financiero, e inclusive ellos han logrado hacer crecer la empresa familiar, con el aporte de su juventud, de su profesionalismo, que hizo que la empresa fuera surgiendo y fuera creciendo, y ha dado muy buenos resultados. Por eso en la tercera generación ya uno empieza a decir, ¿quién llegará después a integrarse? Claro, pero yo digo, ¿qué deberíamos hacer como segunda para que la tercera se vuelva a elegir? ¿No? Porque por ahí, yo siempre digo, no se puede querer lo que no se conoce, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hacemos como para que la siguiente generación se elija? Porque acá, por lo que yo veo del caso, con la información que tenemos, pero un poco para poner el tema en debate sobre la mesa, es decir, bueno, o sea, ¿se estarán eligiendo estos 2 armámonos como socios? Porque quiero la continuidad, quiero que sigan, les cedo las acciones. ¿Qué trabajos tienen que haber y qué espacio de comunicación tenemos que generar para que estos 2 hermanos realmente le puedan dar continuidad a la empresa familiar en manos de la siguiente generación? O sea, el político acá... familiares. Y tercero, el tema de los valores que 2 de ustedes ya habían comentado antes, si queremos ser business first o family first. ¿Ok? Como los conceptos, o sea, que tiene que ver con qué tipo de familia, que en realidad engloba en cierta forma a la 1 y a la 3, ¿no es cierto? Al servicio de quién van a estar los negocios, etc. Entonces, esas serían las 3. ¿Estamos claros? Porque no nos perdamos nadie, ¿sí? Ya. Perfecto. Listo, entonces democracia consensuada, así que estamos como los griegos acá, fantástico. Esa es la influencia de tener una española que sale en el grupo, que está más cerca. Voy a dejar de compartir entonces para que podamos, ahí sí, vernos bien las caras los que estamos. Primero quiero preguntar si hay alguien que quiere hacer desde ya de voluntario o voluntaria para presentar las conclusiones que tengamos acá.
todos vamos a ayudar, vamos a trabajar como uno, pero si hay alguien, porque así va tomando notas que pueda compartir después y como que nos preocupamos de hacerlo más ordenado. O sea, hay voluntario. A Eduardo no lo podemos nombrar voluntario. ¿Patricia? Ya. Pero Patricia, tú estás con el sonido medio complicado, así que quizá... Vale, sí, vale. capaz que no sea tan... Sí, no es por excluirte, ¿eh? pero encuentro... Corremos menos riesgo, si me permite. Sí. ¿Voluntaria? Puedo hacerlo yo si no hay nada más que quiera. Ya, excelente, ya O sea, tenemos... no por opción, pero por descarte. Ya, excelente. Tenemos vocero. Yo Muy te iba a bien. nominar, Enrique. Excelente. Excelente. Bueno, entonces, ya teníamos nuestras 3 preguntas. Ahora, ¿por cuál de las 3 partimos? Esa es la otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál será el orden que sienten ustedes que deberíamos seguir? Creo que ¿Sí? primero, tal vez, qué tipo de, o sea, si somos family first o business first, porque es como la primera. Ok, o sea, tiene que ver con los valores. La familia con la empresa, ¿no? Ok, con los valores. Ok, partamos por ahí si quieren, porque eso en realidad la verdad que es muchas veces muy de raíz. Yo por lo menos en mi experiencia encuentro que es muy valioso y una pregunta difícil, no es fácil. Ok, y en función de la discusión vemos cuál de las otras 2 seguimos después. Entonces, yo nunca he sido muy bueno para los tiempos. Eduardo, que andas paseando con nosotros, ¿tienes alguna idea para calcular un poquito el tiempo que tenemos para que pensemos más o menos el tiempo de cada una? Mira, Gonzalo, iniciamos esta actividad a las 10:45. Ok, de acá de México, es decir, que ya llevamos media hora. O sea, nos quedarían 10 minutos. 10, 15 minutos máximo. Ok, demos 15, entonces démosle 5 a cada una. No vamos a ser tan largo. Bueno, a lo mejor las vamos integrando. Entonces, ¿qué tipo de familias son los Silva? ¿Qué pareciera ser? Partamos quizás por ahí y en función de eso pensemos cómo podrían... tenemos que interpretarlo a ellos, más que poner nosotros en ese sentido. Creo que claramente son business. O sea, el hijo que es el que se preparó para eso está y la que no, no. Ok. ¿Alguien lo ve distinto? Yo creo que partió como family first primero, en el sentido de que la niña, por ejemplo, firma los papeles cuando se los presentan, pero no está involucrada, pero el papá, como es la niña de sus ojos, entonces la hace igual participar, al menos en la firma de papeles. Él no le hace mucho caso a la señora, que en un momento le dice, de nuevo te vas a meter en políticas, ni siquiera está involucrada en el negocio. ¿Ah? Claro. Y enseguida, ¿cierto? El tema de que justamente el caso parte porque él ve que llega una persona externa a su familia y que puede hacer uso, lo mejor, a través de la hija, de posicionarse en parte de la empresa, y él como que no quiere partir con, como que le tiene desconfianza, pero también él quiere proteger su patrimonio, ¿no? Ok, eso sería en el fondo, ok. Pienso que partió como family first, pero... A lo que hace el padre, ¿no? Entonces, hombre, yo lo que sí os recomiendo a los que no lo tenéis o a los que lo tenéis, bueno, primero a mi juicio lo que hay que hacer es empezar con el plan estratégico de la familia, es decir, ¿qué quiere la familia? ¿Qué quiere la siguiente generación? ¿Quiere seguir siendo una empresa familiar? ¿No quiere seguir siendo una empresa familiar? Si lo quiere seguir siendo, ¿de qué tipo? Si es una empresa familiar de trabajo, una empresa familiar de dirección, o una empresa familiar solo de propiedad, donde Y esa parte, esos diálogos me parece que van a ser un poco difíciles. Porque quizás, como dice Jazmín. Ok. Patricia. Yo la veo, lo veo como family first, claramente. En la facultad de una chica que tenía de Santander, que tenía varias empresas familiares y entonces se iba a casar con un chico de nuestra zona. Y este chico no entendía que por qué se tenía que casar en régimen de separación de bienes, porque era aconsejable y no en gananciales. Bueno, pues era aconsejable porque lo que se pretende, lo que decía Joaquín, o el planteaba o creía, es que le explicaba que la propiedad de la empresa era mayoritaria.
Yo creo que es un proceso muy complicado que hay que actualizarlo, por ejemplo, el valor, como estáis comentando, que es un proceso vivo. Yo creo que el protocolo familiar cada 2 o 3 años hay que revisarlo para poder avanzar en el tiempo. Y lo que es fundamental es que establezcáis órganos de gobierno de la diferenciar entre órganos de gobierno de la familia y órganos de gobierno de la empresa. Como gráficamente dice un amigo mío, a la empresa hay que ir llorado y las cosas por las que se pueden llorar hay que tratarlas en los órganos de gobierno de la familia. Es decir, quién va a trabajar o no de la familia, quién va a trabajar o no en la compañía, si va a haber algún posible reparto de dividendos, si va a haber préstamos a los socios, si va a haber una carrera profesional dentro de la compañía. Esos son temas que yo, si fuese un miembro del consejo de administración de vuestra empresa, que no tengo nada que ver, que no soy de la familia, a mí eso no me interesa en principio, porque yo lo que estoy mirando es la estrategia de futuro de la compañía. Y os insistiría mucho en un órgano que a lo mejor no conocéis, que se llama la reunión familiar. La reunión familiar es aquella que vosotros podáis tener con vuestros padres o que vosotros como padres podáis tener con vuestros hijos, donde habláis de lo que vais a hacer en verano, de dónde vamos a ir, de la posible paga que os puedan dar o podéis dar. Hay que empezar a transmitir los valores que tiene vuestra empresa familiar. Eso tiene que ser una lluvia fina que vaya calando y que a lo largo del tiempo haga que al final aquello que conocemos lo podamos amar, porque desde luego lo que no amamos no lo vamos a poder, o sea, lo que no conocemos no lo vamos a poder amar nunca. Entonces yo el consejo que os daría es, por supuesto, trabajar. Tengo una anécdota de una familia empresaria con la que firmamos un protocolo familiar y cuando se firma, nos hacemos la foto y demás, pues pregunta el fundador, bueno, ¿y ahora qué? Y la respuesta mía fue, ahora a seguir trabajando. Es decir, no hemos hecho nada todavía. Aunque hayamos hecho mucho, y en el caso de Mariana lleven 2 años, pero todo eso está muy bien, pero hay que seguir trabajando. Entonces yo me quedaría con lo que habéis estado comentando de acuerdo por escrito, muy bien, pacto, pero luego ejecución, y luego que sea algo actualizado y vivo para para todas las generaciones. Y me quedo con la última pregunta, nos quedan unos 9 minutos, que también la habéis contestado en parte, que es, bueno, ¿qué hacemos con los parientes políticos? ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Qué os parece? ¿Los apartamos de todo? ¿Los incluimos si valen? ¿Qué opináis? A ver, venga, ¿quién habla? Yo puedo Venga, hablar Alicia. un poco de mi experiencia ahorita con la familia. Como les comentaba, que somos 11 primos y de los 11, 9 estamos casados. Entonces la decisión de nuestra familia fue excluir a los políticos. Vale, pero Elisa, excluirlos de los órganos de gobierno de la familia, excluirlos de trabajar en la empresa, ¿en qué quedasteis? Excluirlos de trabajar en la empresa. Vale, y me imagino que tenéis órganos de gobierno de la familia, ¿no? Sí, ¿Tenéis? sí. ¿Y van o no van? Tenemos 2 tipos de eventos en el gobierno de la familia. Cuando son decisiones de inversiones y todo, solo vamos los de la familia, ¿verdad? Directamente, pero también tenemos eventos sociales donde incorporamos ya a todos nuestros esposos, hijos, y ya es algo más grande, ¿verdad? Pero ya no es para decisiones administrativas. Vale, o sea que solamente contáis con ellos para ir de viaje en vacaciones. Primero, y no tengo todavía un hijo, o sea que todavía me queda para llegar a segunda generación, así que estamos a tiempo de aprender. Muy bien, déjenme checar cómo vamos de tiempo. A mí me gustaría que empezáramos a perfilar 3 opiniones o 3 ideas centrales, más a lo mejor no tanto por preguntas, pero sí por sectores. La sucesión directiva, el conflicto y la trascendencia. Creo que son los 3 temas medulares por lo que hemos venido aquí recapitulando. ¿Con qué nos quedaríamos como para ir cerrando las ideas en cuanto a la sucesión directiva? Decíamos de la profesionalización, de la importancia de cada persona, dependiendo del rol en el que se encuentre, se ubique en el lugar, en el espacio y con la preparación adecuada. ¿Qué otro tema en cuanto a la sucesión directiva? De lo que no hablamos fue de Beba,
De Beba. Me parece que creo que tiene una porción bastante interesante dentro del caso, ya que ella es una consejera sin trabajar dentro de la organización. Y pasa mucho. Pasa muchísimo. Quizá es tu micrófono, Betiana, se muteó. Sí, no sé qué pasó, perdón. Pero pasa mucho dentro de las empresas familiares, en las cuales las abuelas o las mamás son un pilar fundamental, porque son los que nos traen a hoy los valores que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Y que son los valores que tal vez como empresa queremos seguir sosteniendo en el tiempo. Yo creo que también es fortalecer el consejo familiar para que de alguna manera o no, independientemente forme parte de la gestión o no, esa conformación nos traiga ideas, nos sume un valor agregado, sea, por ejemplo, una parte fundamental de responsabilidad social empresarial. De hecho, Georgina, en una parte del caso, decía que ella podía aportar mucho, no me acuerdo cómo fue no sé si el primero o el segundo ítem, hace referencia a eso. Entonces, creo que también se podría, dentro del Consejo de Familia, por más que ella no forme parte de la gestión, aportar para un rol de responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Carla, ¿ibas a decir algo? Sí, yo también quería, o sea, yo quería comentarles en base a esto, la importancia del protocolo en este momento, Sebastián sentarse con sus hijos y su esposa como empresa y comenzar el protocolo haciendo el reglamento o toda la base que lleva el protocolo. Y yo, sinceramente, como decía Betiana, que yo a Beba la pondría como un custodio del protocolo. Porque es una señora que tiene mucho conocimiento, o poner a alguien dentro de, como decía María Paz, es una familia muy pequeña, no se puede poner mucha gente. Entonces poner como un custodio de este protocolo, que comenzarlo, hacerlo, sentarse, hablar. Algo que yo aprendí que en el transcurso de nosotros en 2013 hicimos nuestro protocolo familiar y nosotros nos sentamos en una reunión, los 16 primos, los 2 tíos y las 2 esposas de los tíos, y en esa reunión hablamos y nos peleamos y discutimos, pero al final salimos siendo familia. Al final salimos siendo parte de la empresa, tanto externos como internos, pero es la necesidad de la comunicación, de hablar las cosas como se deben hacer, o de lo que uno tiene como un sueño, como una meta dentro de la empresa. Claro. María Paz. Sí, perdone, para definir un poco entonces la primera planteamiento de la sucesión directiva, hablamos de la importancia de la profesionalización, ¿cierto? Y en ese sentido quizás entonces validar habilidades y propósitos de cada uno, en el sentido de a dónde quiere realmente, si quiere cada uno participar o no, ¿cierto? Y en el consejo entiendo que... Perdón, María Paz, en la profesionalización, viste que es como bastante amplio el término. Yo hablaría puntualmente de la profesionalización de los propietarios, ¿no? Cosa que, o sea, se refuerce desde ahí y después, bueno, se pueda llevar a una profesionalización empresarial, o sea, a nivel de gestión. Perdón, pero no quiero que se confunda ese término en cuanto a... ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Muy bien. ¿Bien? Nos faltó tiempo. Ahí en la sala. Nos faltó el tiempo para concretar algunas cosas. Bueno, pero ahorita
ahorita platicaremos de manera muy amena acerca de las conclusiones de cada uno de los grupos. Yo creo que estuvo súper nutrido y estuvo muy interesante todas las opiniones que pudimos escuchar. Y si les parece bien, ¿ya estamos todos aquí o nos falta alguien? No lo sé. Yo no veo a nadie, nada más que a usted. 36 participantes. Arriba, en tu pantalla, a mano derecha arriba, podemos acomodar eso para que nos veas a todos. Puedes optar por vista del hablante o por vista de galería. Si le pones en vista de galería, nos vas a ver a todos. ¿Dónde está vista en galería? No lo veo. ¿Dónde dice vista del hablante? Ah, vale, ya. Ahora. Aquí. Veo a uno de mi grupo. Vale. Muy bien. Pues para continuar, me gustaría escuchar a cada uno de los representantes de los equipos para hacerlo de manera ordenada. Nos vamos a ir alfabéticamente, iniciando por el grupo de Argentina, en donde María de los Ángeles Lucero nos va a platicar sus conclusiones y nos va a presentar al miembro del equipo que las va a dar. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros debatimos sobre 3 tópicos, básicamente, cuáles fueron los síntomas más allá del hecho puntual del casamiento de esta hija, ¿no? ¿Cuáles eran los síntomas que estaban llevando a esta familia empresaria a esta situación? Después también conversamos sobre cuáles eran los principales temas de comunicación o de diálogo que deberían darse en esta familia y cómo debería ser ese proceso de protocolo. Realmente estuvo muy rica esta experiencia, fue para mí un espacio de aprendizaje muy rico. Y le doy la palabra a Tomás Acuña, ¿sí? Que es el representante de esta mesa, Carlos Gardel. Gracias, Ángeles. Bueno, me Después, tocó a mí. Lo dejo ahí. Voy a tratar de ser lo más escueto posible por el tiempo. Bueno, con el grupo analizamos el caso, con la coordinación de María de los Ángeles. Las 3 preguntas eran, bueno, el motivo y los síntomas detectados en el caso. Vimos como puntapié inicial o como catalizador, no como el problema, sino como el catalizador, la entrada de un ajeno y el casamiento generó en Sebastián ciertos procesos de cambio. Él está en una edad en particular, a lo mejor a los 75 años, él ya tendría que estar pensando en términos de retiro o sucesión, es otro de los motivos. A lo mejor la sensación de pérdida de control de la empresa, porque ve que sus hijos a lo mejor no tienen todavía, no están preparados, no están profesionalizados para continuarla, y asoma Rafael, que sí lo estaría, pero sabe que va a tener problemas con su familia, con su mujer, con sus hijos y su mujer. También tomamos nota de que no tienen bien, uno de los síntomas es que no tienen bien determinado lo que implica el manejo de la propiedad, que tengas algo, que seas dueño de algo, implica hacerte cargo de ese algo. Entonces, eso un poco lo redondeamos en los motivos o síntomas que detectamos. El hecho de que no tengan un protocolo también y que no lo hayan hablado. Entonces, de ahí se desprende la segunda pregunta, que era, la segunda pregunta era los primeros pasos en la comunicación de la empresa. Fundamental es si la quieren continuar. Es una charla que tiene que tener Sebastián con toda su familia, a lo mejor en una primera etapa sin Rafael,
Es decir, che, ¿desean estar en la empresa? ¿Deseamos continuarla? ¿Cómo? ¿Hacia dónde la queremos llevar? Nos tenemos que poner de acuerdo qué queremos de la empresa, y cómo lo queremos hacer. Entonces se van a tomar decisiones del tipo de profesionalizar, de poner reglas de juego claras, dejar de manejarse de manera informal o a lo mejor con más una cultura familiar y empezar a desarrollar una cultura empresaria, probablemente. Y como última pregunta, protocolización de la empresa, en base a eso, bueno, si se define eso de continuarla, tenemos que utilizar un instrumento, un acuerdo, reglas de juego claras, que definan cuáles son los valores que buscamos, qué queremos, cómo lo queremos, empezar a definir reglas, hacer un recorrido temático de todo lo que impacta en la empresa de esto, ¿no? Decir, che, si querés participar en la empresa, tenés que cumplir estas condiciones, tenés que estar de acuerdo en esto, podés optar o no podés optar por algunas cosas, si te querés salir de la empresa, qué vamos a hacer con los familiares políticos. En ese proceso de protocolización lo tenemos que hacer partícipe a Rafael. Sí, llega un punto en el cual tenemos que entrevistarnos con él y decirle, ¿vos deseás estar acá? ¿Vos deseás continuar? ¿Vos deseás moverte en estas reglas de juego? Entonces, bueno, eso fue un poco la temática que estuvimos discutiendo en el grupo. Tomás, muchísimas gracias. María Los Ángeles, muchísimas gracias. Yo creo que efectivamente hay que preguntarnos qué queremos hacer con la empresa familiar, cómo vamos a continuar o cómo nos vamos a transformar, porque es una época en donde los cambios están a la orden del día y creo fervientemente que tenemos que trabajar mucho en la manera en que vamos a afrontar el siglo XXI que están haciendo, ¿sí? Aunque vamos en el 2020, pero creo que es una época de quiebre. Muchísimas gracias por su participación. Vámonos con la mesa de Chile, allá con nuestro amigo Gonzalo. Sí, muy bien. Bueno, tuvimos un grupo muy dinámico, con mucha discusión muy interesante. Y las preguntas que al final se tomaron dentro del grupo fueron 3 preguntas. Primero, este grupo se cuestionó respecto a si esta es una familia que ponía primero el negocio o ponía primero la familia. ¿Será business first o family first? Que es un tema valórico muy importante que a veces crea mucha diferencia entre los familiares. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta que se tomaron fueron, segunda y tercera, fueron en el fondo qué reglas podía darse esta familia para alinearse y su propósito empresarial con su propósito familiar o individual. Y en tercer lugar, bueno, este grupo fue directo a la papa caliente, ahí donde estaba la presión, era cómo vincular a la familia con los negocios, y en particular el tópico hot, ¿no es cierto?, del momento, que es el cónyuge, cómo se va a tratar. Y Enrique Hornosa tomó nota y va a ser el portavoz de las conclusiones del grupo. Perfecto. Gracias, Gonzalo. A ver, la verdad nos faltó bastante tiempo porque había muchos aspectos que considerar. El primer tema que planteamos fue si la familia actualmente priorizaba la familia de business first o family first. Y llegamos a la conclusión, en realidad ninguna, que era un poco ambos. Porque si bien Sebastián prioriza bastante el bienestar de la familia, por algo les traspasó patrimonio y tiene al hijo ahí como dio por hecho que era un hijo el que iba a seguir en la empresa y no una persona X externa priorizando solo el negocio, ahora también ve la relevancia de que el negocio se mantenga en la familia, pero por otro lado sabe que el yerno que entra podría ser un gran aporte. Entonces, ¿qué se hace acá para adelante con esta discusión? Llegamos a la conclusión que quizás lo mejor sería tener un buen consejo familiar, o sea, un consejo familiar bien establecido, que sepa poner llegar a acuerdos con todos los miembros de la familia, que en el fondo todos puedan desarrollar de acuerdo a sus capacidades y sus intereses.
Eventualmente la mejor persona para presidirlo podría ser Beba, al haber estado fuera del negocio, podría tener una imparcialidad mucho mayor para evaluar cuál es el rol de cada uno, los intereses de cada uno. Uno de los aspectos que podrían salir de ahí es qué pasa con Georgina. Actualmente es la que firma y punto, y sus intereses nunca han sido tomados en cuenta. A ella le gusta la parte filantrópica, eso puede llevar a riesgos de decir, oye, pero tengo la plata y no me puedo dedicar a lo que me gusta, eventualmente podría poner en riesgo incluso todo el negocio familiar. Y por otro lado está el directorio que tiene que autorizar el negocio. Consideramos que lo óptimo para el directorio sería, evidentemente tiene que estar Sebastián, tendría que estar Junior, que aunque no tiene los títulos, las credenciales académicas, sí conocería el negocio. Sí o sí consideramos que era la importancia de dos directores externos, que sean neutrales ante la situación, y un quinto elemento que era Rafael, el de por qué Rafael salió de la siguiente etapas de la discusión y las otras preguntas. De ahí seguimos cuáles eran las reglas para alinearse. Una de las importantes es, ahora que se profesionalizaría el negocio, ¿quién es el gerente general? O sea, ¿quién maneja la empresa en términos administrativos? ¿Es Sebastián? Probablemente no, porque ya está en una edad que, tal como planteó Tomás, me parece, ya podría ir, ya debería estar próximo a retirarse. Sebastián, ¿es el idóneo? Es el que lo ha hecho hasta ahora, pero nunca hemos sabido si a él le gusta, si a él le interesa. O sea, está porque el papá lo puso, pero realmente le gusta, le interesa, no se sabe, y además aparentemente tampoco sería el más preparado académicamente. Por otro lado, Rafael tiene todas las credenciales académicas, pero es una parte relevante los conflictos que tenga en la empresa, pueden derivar en conflicto familiar en su casa, y actualmente el futuro cónyuge, pero en algún minuto puede pasar a ser el ex cónyuge, lo que también acarrea problemas. Por lo tanto, quizás la mejor decisión sería buscar a la mejor persona para hacerse cargo del negocio en el papel de CEO, y buscar, abrirse al mundo, a buscar, tener un headhunter que ponga a la persona idónea. Y a Rafael mantenerlo sí o sí en el directorio, que esa es la siguiente regla, que es de donde parte todo, que es qué pasa básicamente con los in-laws. En este caso, Rafael como yerno, y eventualmente con un futuro cónyuge de Junior. El caso de los in-laws, en este caso, consideramos que debía entrar, porque es una persona muy preparada para el tema, ha demostrado interés, por algo ha conversado muchas veces con Georgina, pero tiene que estar en un rol que su experiencia, su voz, su conocimiento sea escuchado, como puede ser en el directorio. Sin embargo, sus decisiones no sean absolutamente determinantes para evitar los quiebres familiares. Ahora también está la importancia de mantenerlo dentro de la empresa, porque va a ser el padre de la siguiente generación, es los que los va a criar. Y creo que es importante que también, y consideramos que es importante que quien cría a los siguientes sea alguien que los interese, los inmiscuye en el negocio. Eso, espero no haberme alargado mucho. Perfecto, muchísimas gracias. Y es una visión muy interesante, Gonzalo. Sí, quería agregar que Enrique hizo un estupendo resumen, y simplemente agregar una cosita un poco técnica, que en este rol de la madre como eventual presidenta del Consejo Familiar, que fue un debate bien interesante que se generó, les acabo de poner ahí en el chat un artículo de una colega sobre el rol de la Chief Emotional Officer, la gerente emocional, la jefa emocional de la familia, escribió Pía Bartolomé, que creo que les puede interesar a muchos y entregarle algunos elementos. Quería compartir eso nomás y ahí lo pueden encontrar. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un tema muy interesante y es una visión, de verdad, en algunos casos confrontadora. O sea, el yerno es el papá de la siguiente generación. Entonces, hay que de alguna manera involucrarlo, obviamente estableciendo los límites adecuados para la protección. Buenísimo. Muchísimas gracias al grupo Pablo Neruda. Nos vamos ahora con el
España. Antonio, ¿cómo estás? Tu micrófono. Ahora sí, bien, Fernando, afortunadamente. Hemos tenido también una de todos los asistentes. Yo les había planteado 3 cuestiones a tratar. Yo me he ido a varias preguntas un poco disruptivas, ¿no? La primera de ellas, viviendo, ¿qué le preocupa? Si lleva 3 años conviviendo su futuro yerno con su hija, ¿qué le preocupa ahora? ¿Hay que preocuparse ahora o habría que preocuparse antes? Es decir, ¿solo nos preocupamos de Santa Bárbara cuando truena? Como se suele decir aquí en España. O sea, lo ha tenido en casa, lo ha tenido... Vamos, yo dudo que este chico en 3 años no haya ido a comer con ellos algún día, ¿no? Y que haya hablado con ellos, con él en petit comité de este tema. ¿Por qué se preocupa ahora? No ha tenido nunca tiempo de preocuparse antes. En fin, luego la segunda que yo también planteaba es, oye, ¿el protocolo familiar sirve para algo o no? O sea, todo esto que vamos a hacer deprisa y corriendo, ¿pensáis que va a ayudar o no a la familia? Y por supuesto que lo habéis hablado también antes, el papel de los in-law, el papel del político. Oye, ¿contamos con ellos? ¿No contamos con ellos? Entonces, Marta ha sido nuestro vocero representante, aunque ha tenido algún problema con la conexión y demás, pero bueno, Marta Villarreal nos va a comentar pues cuáles han sido las conclusiones que hemos sacado de esto. Gracias, Antonio. Marta. Buenos días y buenas tardes, depende de dónde estén en el mundo. Sí, tuve unos inconvenientes con la comunicación, pero vamos a resumir y en todo caso aporte el resto del equipo si es que me quedó algo pendiente. Con respecto bueno, ¿por qué se preocupa ahora el papá? ¿Por qué se está preocupando ya sabiendo que la relación era posterior? Y también nos preguntamos por qué el porcentaje del 40% del capital, digamos, en los hijos, que nos llama la atención qué grande era el porcentaje de 40 y 40, y Sebastián solo tenía el 20%. Justamente quizás un tema impositivo, pero bueno, esto podía generar inconvenientes a la hora de esta toma de decisiones. Y el tema de la trascendencia, preocupado ahora cuando ya no decimos que sea tarde, pero van un poco atrasados y que esto, sin duda, si se hubiese planteado antes, teniendo en cuenta la edad de los hijos de la segunda generación o de las generaciones que se van incorporando, de esta trascendencia, hacerlo lo antes posible, a partir de los 30, 35 años de los hijos. Por otro lado, con respecto a los protocolos, si ayudaría, creemos que sí, que es una herramienta sumamente importante. Lo ideal es acordar, tener la familia donde pueda expresar para generaciones futuras, los políticos, qué rol van a tener, qué cargos pueden asumir. Entonces creemos que sí, que el protocolo, sin ninguna duda, es una herramienta que se puede revisar cada 2 o 3 años, o de acuerdo, que no es necesario que sean protocolos muy largos, muy confusos, sino que sea acorde a la familia empresaria. Por eso, como Ángeles siempre dice, esto tiene que ser a medida, y conociendo sobre todo la visión, la misión, los valores de la empresa para poder hacer un protocolo que se pueda llevar en el tiempo. Y como tercer punto, político, familia política. Sí, no, creemos que en este caso, y digamos, el capital humano siempre es importante, no sobra el capital humano, y teniendo en cuenta que son los papás de las generaciones que siguen. Entonces, en nuestro caso, creemos que es un gran aporte la parte política, digamos, Rafael sería un gran aporte y ayudaría a colaborar en la empresa para continuar, incluso innovar y seguir creciendo. Creo que eso, no sé, chicos, si quedó algo pendiente. Perfecto. Buenísimo. Marta, muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo de España. Nos vamos con Margaret hasta Honduras. Okay. Ya estás. Pues sí. Bueno, nosotros somos la mesa de Honduras, que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Fue muy interesante realmente. Lo que hicimos primero fue como ubicarlos dentro del círculo de la propiedad, la familia y la gestión.
teníamos a la señora como pintora, no sabíamos que era abogada, pero al fin, cuando lo descubrimos ya era algo tarde, pero igual estas son las preguntas que se hacía el fundador, y este era el amigo, le hablaba de cosas que tal vez él no entendía mucho, por lo cual nosotros hicimos 3 preguntas. La primera, ¿cuáles son los 3 escenarios futuros y sus riesgos? ¿Cuál sería el rol de la madre? Y si explorar una estrategia familiar era lo que daría tranquilidad en este momento. Entonces, Gloria, por ahí, tú nos puedes compartir nuestras conclusiones. Solo que, Gloria, no te escuchamos. Gloria, se me hace que hay que quitar hay que abrir el micrófono. Ya. Gloria. ¿Ahí mejor? Ahí ya te mejor? escuchamos. Sí, ok. Bueno, pues yo agradecía a todo el equipo, que parecía que nos hubiéramos conocido de antes. Espero reflejar todos sus pensamientos también. Creo que nos fuimos por orden del 0 al 100. El primer escenario era no haber hecho nada. Y don José dijo algo que de mucha sabiduría, y dice que hay que hacer el protocolo cuando todo está bien y va a servir cuando las cosas se complican. Y como que empezamos a lidiar un poco con diferentes escenarios, de no hacer nada hasta llegar de regreso a lo básico, la comunicación, y ver que organizar antes de las crisis las estrategias va a ayudar mucho más a la familia. No quiero extenderme mucho, pero salgo fortalecida en el cual es el rol de la madre. Y ahí vimos que es muy importante, que es la catalizadora del equilibrio, y que todas estas asimetrías emocionales de padre-hija, madre-hijo, nuevos miembros de la familia, políticos, nueva generación, el bebé, la madre es la que puede dar un poco más de equilibrio y velar por los intereses individuales, porque finalmente en estos foros económicos hay choque de individualidades, la madre podría velar más por cada uno. Y para eso la madre debe de tener conciencia del aporte y de la importancia de su aporte y claridad también en sus pensamientos, por lo tanto también informarse de qué va la empresa, y que la creación del protocolo familiar daría como las bases estrictas y a la vez flexibles para el movimiento de cada uno y el progreso de la empresa, y revisión de las metas, de la visión y de la misión de la empresa. Entonces, bueno, en ese sentido yo salgo bastante fortalecida, porque en estos trabajos que hemos hecho con Fernando, a veces queda uno así como, esto es un asunto solamente de hombres, o dónde queda la familia, o cómo son todos los valores. Y pues fuimos del 0 al 100, el 100 sería iniciar con pactos básicos de accionistas, consejo de familia con la madre a la cabeza, agregar externos, por ejemplo el yerno, en calidad de asesores, recibir opiniones del yerno y su experiencia como valioso aporte, y reglas muy claras para administradores. Tomar en cuenta, muy importante esto, tomar en cuenta el retiro y la sucesión con la protección a los fundadores. Y creo que espero haber expresado todo lo que platicamos, porque fue muy interesante y con mucho músculo trabajando, no sé. Muchas gracias a mi equipo y a todos los demás. Sí, gracias a todos. Muchísimas gracias. Pues nos queda únicamente el grupo de México, el grupo Octavio Paz, en donde participamos Andrés y yo como moderadores, y nos enfocamos a 3 temas particulares: la sucesión directiva, la complejidad que existe en este caso en cuanto a la necesidad de profesionalización, el conflicto potencial, la trascendencia, que es al final del día una de las cosas que siempre están en mente en las empresas
familiares. María Paz Enríquez es quien se designó como vocera del equipo. María Hola, Paz. ¿cómo están? Muchas gracias, Fernando. Bueno, como decía Fernando, nosotros nos enfocamos en 3 ámbitos, que son el de la sucesión, el conflicto y la trascendencia. Y lo que hicimos fue definir algunos conceptos más que ir al detalle de una solución. Y desde los conceptos que abordamos, el primero, entonces, definir los propósitos de cada uno de los participantes en este grupo, en esta familia. A dónde quieren ellos participar o no, a dónde quieren llegar. Después, medir sus habilidades también, para saber cómo pueden participar efectivamente, lo cual depende de sus formaciones, ¿cierto? Y claramente también del propósito, de las ganas que tengan de participar o no. También hablamos entonces, de cómo se genera este conflicto. Que aquí tenemos una persona que aparentemente, Rafael, aparentemente es el que técnicamente tiene todas las habilidades para poder participar, aconsejar, etcétera. No necesariamente dentro de la primera línea, pero a lo mejor de afuera, desde el consejo. Pero ahí está el conflicto también del tema de evaluar los sentimientos, ¿sí? De las relaciones que se generan dentro de esta familia, de que el padre tiene como favorito a su hija, la madre a su hijo. Entonces, ¿qué conflicto se puede también entonces presentar desde que participe Rafael desde el punto de vista de Junior? Entonces, el considerar estos sentimientos y las emociones que también a la larga van o pueden influir en el desarrollo y la gestión del negocio. También hablamos entonces desde el punto de vista de la trascendencia, de conocer los propósitos, de tener una visión muy clara también para mirar el negocio desde arriba, y que no solamente es lo necesario tener unas buenas intenciones, sino que tener claridad con respecto a la visión de este negocio. Y un conflicto claramente, aquí está volviendo un poco arriba, el de la familia, que esta es una familia muy pequeña, muy acotada. Entonces, bueno, vemos que está la posibilidad de Rafael ahí, muy delicado el poder abordar, el tomar la decisión de incorporarlo o no incorporarlo. No sé si, Fernando, eso es un poco lo que nosotros resumimos. Sí, está perfecto. Muy bien. Andrés, no sé si quieres agregar algo. Bueno, agregar primero y agradecer el grupo, muy entretenido, todos participaron bastante, hubo ideas de todos los sectores y lo bueno esto de que seamos de diferentes países, que nos damos cuenta que independiente de que seamos de diferentes países, los temas son casi idénticos. Por lo tanto, lo que todos manifestaron ahí fue, por un lado, una alegría, que no estamos en espacios comunes, hablando de temas comunes, y por otro lado, que coincidimos bastante en temas de los diagnósticos respecto a este caso. De las cosas que a mí en particular me llamaba mucho la atención y lo comenté, era este tema de que un matrimonio, un futuro matrimonio, cause esto que el patriarca empiece a preguntarse, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Que estos miedos... Y yo creo que eso le ocurre a muchísima gente, que de verdad no lo había pensado y de repente cuando se viene encima estas decisiones o estos casos de un matrimonio que se incorpora familia política, remecen un poco a la familia, pero son momentos importantes y que hay que aprovecharlos para organizarse. Eso. Perfecto. Pues estamos llegando ya al cierre y a las conclusiones de este evento. De verdad, agradecerles infinitamente tanto a los consultores que nos acompañaron, que nos dieron su tiempo y que confiaron en este espacio que queremos después de esta prueba piloto, que siento que nos salió muy bien. Espero que ustedes opinen lo mismo, que lo podamos replicar y que podamos seguir generando estas dinámicas para dar ideas a otras empresas familiares de cómo podemos trabajar de manera más profesionalizada, y como todo en el chat del grupo, el LinkedIn, donde pueden encontrar a todos los consultores que participaron,
Pero aquí las estrellas son las empresas familiares y entonces no nos queda más que darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. De verdad, es un ejercicio que hicimos con mucho cariño, que lo estuvimos diseñando y nos estuvimos coordinando con la facilidad que nos da este tipo de plataformas. La pandemia al final del día nos enseñó que no hay fronteras, que las fronteras están muy reducidas y que podemos estar en contacto, comunicación y trabajar de manera conjunta mediante otros mecanismos. Es momento de cambiarnos el chip, es momento de aplicar ideas disruptivas y les pido que estemos en contacto para estarnos comunicando en siguientes eventos, que les platiquen a sus amigos que estas cosas se están dando para ir generando interés y seguir nosotros colaborando con esto. Darle muchas gracias a Andrés Vial, que fue el artífice de gran parte de esto, igual a todos los consultores que participaron, a María de los Ángeles Lucero, a Gonzalo Jiménez, a Antonio López Triviño, a Margaret, a Bot. De verdad, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Cuídense mucho, buen fin de semana y estamos en contacto. Muchas gracias. Y discúlpenos gracias a todos. Discúlpenos por las cuestiones técnicas que se nos salieron un poquito de la mano, pero las vamos a ajustar para la siguiente. Les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Fernando. Igualmente, Fernando, y a todos. Gracias. Y gracias por participar. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Ángeles. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, Ángeles. Gracias a todos. Gracias, Ángeles. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Adiós, gracias. Chao.